Jóvenes, buenas. Esta semana corresponde al tema de tablas de distribución de frecuencia. Las tablas de distribución de frecuencia son una herramienta que usan los estadísticos para organizar y representar sus datos para el posterior análisis. Vamos a estudiar las tablas de distribución de frecuencia de dos tipos: para datos agrupados y para datos no agrupados. Datos agrupados son aquellos de variable continua cuya representación numérica son números decimales, y datos no agrupados son aquellos considerados de variable discreta cuya representación numérica es de números enteros, por ejemplo el número de hijos, la cantidad de mascotas, la cantidad de autos, etc. Aquí puede ser el sueldo, la estatura, el peso, ¿no?, que se representan con cifras que tienen decimales. Bien, para poder desarrollar y que se entienda la exposición, he puesto acá una tablita que vamos a ir llenando en cuanto vayamos avanzando con los conceptos. O sea, esta tablita se refiere a una encuesta, a una recolección de datos que hizo el profesor de alumnos de cuarto de secundaria de un colegio. Hay 5 salones de cuarto de secundaria que son como 200 alumnos, y de ahí se escogió 30 alumnos. El salón de 200, todos los alumnos, que son los 200 alumnos de cuarto de secundaria, constituyen la población. El grupo seleccionado al azar constituyen la muestra. La muestra. Entonces la muestra, simbolizado con n, acá, n vale 30. Antes me había salteado la variable. ¿Qué es la variable? La variable en este caso va a ser el peso. La variable va a ser el peso de los alumnos, ¿no? La muestra va a ser 30 alumnos. Luego vamos a estudiar ahora cada uno de los conceptos y vamos a ir calculándolos. Por ejemplo, el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la longitud de cada intervalo. Recuerden que estamos estudiando este ejemplo para datos agrupados, que es el más complejo, que es el más largo, ¿no? Sabiendo esto, podemos saber cualquier otra tabla de frecuencia. Entonces, el rango es qué tanta longitud tiene los pesos de los alumnos. O sea, qué tan grande es el margen entre el primero y entre el menor y el mayor peso. Por eso se le calcula de esta manera. Rango es el dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor de los alumnos que se ha seleccionado? Si ustedes observan acá, el dato mayor es 70. Aquí está, 70. Y el dato menor es 50. Miren. Entonces, para calcular el rango, entonces hacemos el dato mayor, que es 70, menos el dato menor, que es 50. El rango de este conjunto de datos es 20. Ya sabemos qué es rango. Ahora, el número de intervalos. El número de intervalos es cuántos intervalos voy a considerar. Aquí ya está definido cuántos intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque sería muy laborioso y muy tedioso estar haciendo los intervalos mientras les voy explicando. Y se graba el video y va a demorar demasiado. Entonces, ¿pero cómo obtuve eso? ¿Qué cosa hice? Saqué la raíz cuadrada de n. ¿Quién es n? N es 30. Entonces el rango es igual a la raíz cuadrada de 30, que es aproximadamente 5,4. Pero dice que tiene que ser entero. Entonces redondeamos el entero, y este de acá redondeado, este de acá es 5, que es un número entero. Entonces, el k, porque este es el k, que es la raíz cuadrada del número de la muestra, es 5,4 aproximadamente, y lo redondeamos a 5. Entonces voy a tener el k 5. Voy a tener 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera defino el número de intervalos con la letra k. Esto va a ser igual, entonces acá lo voy a poner así: raíz cuadrada de 30, que esto es aproximadamente 5,4, pero tomamos 5 intervalos. A partir de ahí
consideramos 5 intervalos. A partir de este número, consideramos 5 intervalos. Siguiente, la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud del intervalo? La amplitud del intervalo es qué tan grande va a ser cada intervalo. ¿Es un intervalo pequeño o intervalo grande? ¿Y eso cómo se calcula? Se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Claro, todo el rango, toda la amplitud, la longitud del intervalo del primer al mayor dato, la vamos a dividir entre el número de intervalos y vamos a ver cuánto corresponde de longitud a cada uno de estos intervalos. Entonces, para conseguir eso, hacemos este dato acá, A igual a R. ¿Quién es R? R es rango, que es 20, entre K. ¿Quién es K? K es 5, entre 5. Y eso te va a dar 4. O sea, la amplitud del intervalo es 4. O sea, cada 4 kilos va a pasar a formar parte del otro intervalo, el dato que yo escoja acá. Entonces, amplitud es 4. Acá le voy a poner amplitud igual a 4. Perdón, igual a 4. Ese 4 lo considero inmediatamente para construir mis intervalos. Entonces digo, a partir del menor, ojo, empiezo con el menor dato, 50. 50. A partir de ahí voy sumando esa amplitud. ¿Qué tan amplio va a ser? 50 hasta 50 más 4. Acá voy a poner 54. Este que empieza es cerrado y este que termina es abierto. Luego este se repite acá. Aquí voy a poner 54. Como la amplitud del intervalo es 4, sumo 4 kilos más y va a ser 58. Ya ustedes se están dando cuenta. Este 58, que no va a ser considerado en este intervalo porque aquí es abierto, lo voy a poner acá para que se considere acá 58. Sumo 4 y aquí va a ser 62. 62 que no lo consideran acá, viene acá, que sí es considerado porque es cerrado. Sumo 4 y aquí va a ser 66. 66 viene acá, 66, sumo 4 y aquí va a ser 70. Como ustedes pueden haber apreciado, borré lo que estaba abierto acá, porque aquí se pone cerrado. Porque ya no hay más, aquí se pone cerrado. Una vez que yo he hecho los intervalos, entonces ya terminé de trabajar el dato que conseguí acá, la amplitud de intervalos, que es esto. Ahora voy a obtener un número que se llama marca de clase. La marca de clase es un dato importante, es un número importante para calcular algo que no vamos a estudiar en esta clase. Es para calcular la media, la mediana, la moda, que son también conceptos matemáticos de todo el grupo. Pero lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? La marca de clase se calcula sumando el límite superior más el límite inferior y dividiendo entre 2. Pero límite superior y límite inferior ¿de qué? Del intervalo. ¿A qué se llama límite superior? Límite superior se llama al extremo derecho. Es el mayor de estos dos números. Y límite inferior se llama al menor de estos dos números. Entonces, aquí para calcular la marca de clase de esto, sacamos acá x sub i. Sería x sub 1, la marca de clase 1, porque este es el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4, el intervalo 5. La marca de clase 1, este i avanza de 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los valores que toma este i. Entonces, el x sub 1, que va a ser acá, x sub 1, el x sub 1 va a ser igual a la suma del límite superior, que es 54, más el límite inferior, que es 50, dividido entre 2. Entonces eso va a ser 52. 52. Entonces el x sub 1 vale 52. El x sub 2. El x sub 2, ¿cuánto va a valer? 54 más 58 entre 2. Va a ser el x sub 2. El x sub 2 va a ser 58, perdón, el superior,
más el inferior, que es 54 entre 2. Esto sale 56. Entonces el x sub 2 va a ser 56. Y como ustedes están dándose cuenta, acá también avanza de 4, miren. 52, 56. Si suman esto con esto y lo dividen entre 2, acá va a ser 60. Acá va a ser 60. Acá va a ser 64. Acá va a ser 68. Esas son las marcas de clase. O sea, las marcas de clase son puntos medios del intervalo. Eso te sirve para calcular la media, la mediana y la moda, que es otros conceptos que se estudian más adelante. Bien, ya estamos entonces bien claros qué es la marca de clase. Ahora, la frecuencia. Comenzamos con el estudio de las frecuencias. ¿Qué es frecuencia? Como su nombre lo indica, frecuente es qué tanto se repite, qué tanto viene, qué tanto lo encuentras. Entonces, la frecuencia para una tabla de estadística es qué tanto se encuentra ese dato en el intervalo. O qué tantos datos se encuentran acá. ¿Y cómo se obtiene eso? De esta manera. Entonces, la frecuencia viene a ser cuántas veces o cuántos datos encontramos en cada intervalo. Cantidad de datos en intervalo. Acá está la frecuencia. Esta es frecuencia absoluta. Aquí está el nombre. Frecuencia absoluta. F minúscula sub I. Entonces, nuevamente acá voy a poner de todas maneras esto. Este I también viene 1, 2, 3, 4. I puede ser frecuencia 1. ¿Cuánto vale la frecuencia 1? La definición de frecuencia es la cantidad de datos que hay acá. ¿Cuántos datos hay en este intervalo? De acuerdo a esta tabla. Bueno, habrá que contarlos. Digo, de 50 a 54. De 50 a 54 van a haber 53. Acá está, 53. 1. 51. 2. 50. 3. 53. 4. 53. ¿Correcto? Hay 1, 2, 3, 4 datos en este intervalo que están en la tabla. Entonces acá ponemos 4. La frecuencia del segundo intervalo, de 54 a 58. Considerando 54 y no considerando 58. Vamos a ver. Sería de 54 a 58, acá está 55. 55. 1. Esta sería la frecuencia 2, la frecuencia absoluta 2. Frecuencia F sub I, este es F sub 2. Frecuencia del segundo intervalo. Entonces, si ya tenemos 1, el 55, estamos buscando de 54 a 58. 56 también, 2. 55 también, 3. Ya tenemos 3. 56 también, 4. 55 que está acá, y 57. Y 56, 3 más. 1, 2, 3. Hemos marcado 55, 57 y 56, que están en este intervalo. ¿Algo más? 58. No, porque es abierto, debe estar acá. 57, sí. 57, otro más. 8. 8. Hay que marcarlo. Otro 57. Y otro 56, 2 más. O sea, uno más y otro más. Acá hay 10 datos. La frecuencia absoluta 2 contiene 10 datos. Bien, vayamos a la frecuencia 3. Así como acá hay un x sub 2, acá puede haber un x sub 3, acá puede haber un f sub 3. Y así sucesivamente. Para eso sirven estas i, para indicarnos a qué frecuencia de cuál intervalo se refiere. Bien, el f sub 3, de 58 a 62. Vamos a marcarlo con rojito, De 58 a 62. Tenemos 61, un dato. Tenemos 61, dos datos.
tenemos otros 61, 3 datos, a 62, 4 datos. 4 datos marcados con rojito. 4 datos marcados con rojito. Entonces acá viene a ser 4. Ojo, estos palitos que estoy poniendo acá, no es obligatorio ponerlo. Yo puedo desaparecerlos acá. Porque realmente no constituyen parte de la tabla. Eso lo puedo hacer mentalmente, marcando aparte, qué sé yo. Porque van a recargar la notación de la tabla. ¿Correcto? Inclusive F1, F2, F3 tampoco se pone en la tabla. Yo lo estoy poniendo para que vean ustedes qué significa esto. Bien, entonces no necesito ponerlos en la tabla. Vamos a ver los datos. El F4, frecuencia 4, corresponde al intervalo 4. Es de 62 a 66. ¿Cuántos datos hay en este intervalo? 62 a 66. Acá, ahí está, acá tenemos 1, 62. Ojo, acá me escapé un 58. Vamos a ver, 58, 60. Si me escapé esto, entonces acá necesito marcar otro. 58, 60, 61, 61, 62. Son 5 datos. Eso es lo que quería. Se presta este error para que vean. La parte más difícil de hacer la tabla de frecuencias es el conteo de datos. Eso se llama el conteo de datos. Si ustedes fallan en un solo dato que han contado mal, como lo estaba haciendo yo, se malogra toda la tabla. En buena hora me he acordado y lo he corregido antes de calcular todo. Bien, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Felizmente lo estoy marcando con un color distinto. Ya está 5. Entonces seguimos en la tabla de 62 a 66. De 62 a 66, ¿cuántos hay? 64. Voy a marcarlo con verdecito abajo. 64. ¿Qué más? 64 es 1. ¿Qué más? 65. 65 van 2 que están en este intervalo. ¿Qué más? 64. Otro 64. Van 3. Van 3. ¿Qué más? 58. What? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 58 no lo he contado bien. Acá aumentamos a 6. Ojo. Ojo. Les estoy diciendo, hay que tener mucho cuidado. Ahora sí. 1, 60, 58, van 2, 61, van 3, 61, 4, 58, 5, 62, 6. Ya, 6 están acá. Este intervalo es el más confuso, ¿no? Bueno, sigamos, 62 a 66. Tenemos de 62, agarramos con rojito abajo, 64, 64 van 2, 65 van 3. Otro sería de 63 y 64 otra vez acá. 63 y 64. O sea, 2 datos más. 2 datos más. Van 5. Otro. No puedo creerlo. Acá tenemos que aumentar a 7. ¿Por qué, profesor? Porque aquí encontré otro. No sé por qué no lo estoy considerando. Ahí está otro rojo. Ya 7. ¿Por qué? 60. También está este intervalo. 60 también está este intervalo. Acá está, miren. Bien, estoy demostrándoles a ustedes en carne propia que esta es la parte más difícil. Contar los elementos y ponerlos acá. Bien. Acá de 62 a 66 lo estamos rayando con verdecito acá abajo. De 62, ahí está el 64, porque el 64 está entre el 62 y 66. Está el 64 también, por segunda vez, 65 acá, 63 acá, 64 acá. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5.
¿Algún otro más? No hay más. Son 5, acá está. Entonces acá son 5, ya los conté. Y ahora pongo acá 5. Ahora, ¿cuántos hay en este intervalo? Vamos a ver, 4, 10, 14, y 7, 21, y 5, 26. Acá deberían de haber 4. Vamos a ver si hay 4. De 66 a 70. 68, 1. Vamos a marcarlo con negrito. 1. Acá tengo 1. ¿Qué más? 59. 59. ¿Dónde está 59? Acá. Oye, ¿qué pasa? No puedo creerlo. 59 está acá. Acá serían 8 entonces. ¿Qué pasa? Hay brujería acá. No puedo creerlo. 59 también corresponde a este intervalo. Porque está en 50, acá, este de acá, con que estoy marcando con rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está 8. De 62 a 66, 5. Entonces, 14, 22, 5, 27. Debe haber 3 acá. Debe haber 3. Bien. De 66 a 70. Lo estamos marcando con negro. 68 está bien. ¿Quién más está libre? 70. 70. Acá está, marcándolo con negro. Y 67. Y 67. Acá está. Van 3. Son 3. Entonces quiere decir que en este intervalo hay 3. Y era lo que esperábamos, ¿no? Era lo que esperábamos, que acá hubiera 3. 4 y 10, 14. 14 y 8, 22 y 5, 27 y 3, 30. Entonces, si sumamos toda esta frecuencia absoluta, nos va a dar el total. Nos va a dar el total de datos de la muestra. El N. Bien, ahí están marcados todos. Este intervalo me ha hecho sufrir bastante. Y es lo que generalmente le va a pasar a ustedes si no tienen cuidado. Bien, entonces ahora... Bien, la parte más difícil de elaborar la tabla de distribución de frecuencias es poner las frecuencias absolutas. Luego de una revisión de que si estos datos estaban correctos con respecto a esto de acá, he podido descubrir que acá, al decir yo 62, lo consideré acá, pero no se puede considerar acá. Debe estar aquí, porque acá es cerrado. Entonces yo puse 8. Entonces, no, este dato hay que pasarle acá. Entonces, esa es la corrección después de hacer mi control de calidad. Bien, entonces ahora toca llenar la columna de las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, como dice acá, frecuencia relativa simbolizada por H sub I, es la comparación, resulta de la comparación de la frecuencia absoluta contra el total de datos. Entonces, cuando dividimos, si queremos la frecuencia relativa H sub 1, por ejemplo este de acá, quiero la frecuencia relativa H sub 1. ¿Cómo lo consigo? Simplemente digo H sub 1 es igual frecuencia absoluta 1 entre 30. Entonces veo cuánto es la frecuencia absoluta 1. La frecuencia absoluta 1 ahí vale 4. Entonces esto va a ser 4 entre 30. En este momento ustedes necesitan hacer uso de la calculadora. Entonces, la calculadora me va a sacar que 4 entre 30 es 1, 0. Esto es 0,133. Esto de acá es 0,133. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Dividiendo la correspondiente frecuencia absoluta entre el total. Esa es para la frecuencia relativa 1. Para la frecuencia relativa 2, H sub 2. ¿Qué se hace? Se divide 10 entre 30. Entonces, H sub 2, acá H sub 2 sería F sub 2 entre 30. ¿Quién es F sub 2? Es 10. Sería 10
entre 30. Hagan su calculadora y dividen 10 entre 30. 0,3333. Entonces sería acá 0,333. Y así sucesivamente calculamos todas las frecuencias relativas. H sub 3. H sub 3 va a ser 7 entre 30. Sería 7 entre 30. 0,233. Debo aclararles que acá la calculadora pone punto como separador de entero y decimal. Nosotros usamos coma como separador de entero y decimal. Entonces 0,233. 6 entre 30. Ahora 6 entre 30 es igual a 0,2, dice. 6 entre 30. 6 nuevamente. 6 entre 30 es 0,2. 0,2. Para que se nos haga más simétrico esto, vamos a ponerle dos ceros acá y no perjudican su valor. 3 entre 30. 3 entre 30 es 0,1. Es 0,1. Dos ceros. Ahí está. Entonces, estas son las frecuencias relativas. Los H sub i. Al sumar todas estas frecuencias, nos tiene que dar la unidad. Porque al sumar todas estas frecuencias absolutas, nos da el total. Al sumar todas las frecuencias relativas, nos da el total. El total siempre es el entero. En este caso es 1. Bien, vamos a sumar 0,133 más 0,333 más 0,233 más 0,2 y 0,3. 0,2 más 0,3. Me da 0,999. Y si ustedes redondean al entero, esto de acá es 1. Es bien difícil que le salga exacto. Acá, esta suma es bien difícil que se le salga exacto cuando acá hay periódicos puros. Esto de acá, 133 sigue. 233 sigue, ¿no? Yo he tomado solamente 3 decimales. Bien, entonces ahí está la frecuencia relativa, que es la comparación de la frecuencia absoluta con respecto al total, en relación al total. Bien, ahora las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Frecuencia absoluta acumulada. Dice, es la suma de las frecuencias absolutas anteriores e iguales a la frecuencia absoluta acumulada en cuestión. ¿Cómo así? Bien, por ejemplo, la frecuencia absoluta 1 es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. ¿Hay frecuencia absoluta 1? ¿Hay frecuencias anteriores? No hay. Entonces tiene que ser igual a la frecuencia absoluta 1, o sea es 4. Aquí va a ser 4. Siempre la frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta van a ser iguales al empezar. Luego vamos acumulando. La frecuencia absoluta 2, según lo que dice acá. La frecuencia absoluta 2, y vale 2, es igual a la frecuencia 1, a la frecuencia absoluta 1, más la frecuencia absoluta 2, más la frecuencia absoluta 2. O sea, es igual a 4 más 10. O sea, acá es 14. ¿Correcto? Estoy acumulando. Si yo quiero la frecuencia absoluta 3 acá, voy a acumular todas las anteriores a 3. O sea, 7, 10 y 4. O 4, 10 y 7. En este caso sería 21. Ya no lo voy a no voy a poner las frecuencias acá porque recargan la tabla. Va a parecer muy confusa. La frecuencia absoluta acumulada 4. Serían todas las frecuencias absolutas anteriores a ella. La acumulamos en un solo número. O sea, sería 6 y 7, 13 y 10, 23 y 4, 27. Esto sería 27. La frecuencia absoluta acumulada 5 sería todas las anteriores a ella. Y ella también. Sería 27. Sería 3, 6, todas hacia arriba. Y esto me da 30. ¿Correcto? Entonces la frecuencia absoluta acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a él. De igual manera se procede con la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada, esta de acá, es igual a todas las anteriores. ¿Correcto? Ya no hay espacio, pero
también es de la misma manera. El H sub I mayúscula se trabaja de la misma manera que esto, pero con estas frecuencias relativas. ¿Correcto? Bien, me interesa sacar más la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, relativa porcentual, es en qué porcentaje del total está contenida en cada intervalo. Y eso lo sacamos multiplicando esto de aquí, la frecuencia relativa, por 100, nada más. O sea, esto de aquí es multiplicar el H sub I por 100. Entonces, si multiplicamos el H sub 1 por 100, esto me va a dar 13,3%. Multiplicamos esto de aquí por 100, esto me va a dar 33,3%. Esto de acá, multiplicamos por 100, me va a dar 23,3%. Multiplicamos por 100, 20%. Multiplicamos por 100, 10%. Si sumamos todo esto, nos va a dar esto de acá, ¿no? Con el decimal acá. O sea, 99,9%. Y eso es aproximadamente el 100%. El 100% es el total de datos. 30 datos. Es la unidad. Es la unidad. Equivalentemente hablando. Bien. Estas son las